Buenos días y bienvenidos a otro episodio de La Libreta Financiera. Yo soy Natalia Ospina, asesora patrimonial y soy una apasionada por acompañar a personas y a familias a expandir su prosperidad, a construir un legado de abundancia. Y hoy yo te quiero invitar a que miremos el patrimonio desde una perspectiva muy diferente, poderosa, positiva, liberadora, y es esa mentalidad de abundancia. Porque miren, la relación con el dinero no empieza ni termina con los números, empieza aquí y aquí. Y tal vez has escuchado hablar mucho sobre inversiones, sobre ahorros, sobre métodos, sobre técnicas financieras, pero sabes que lo más decisivo para que tus finanzas crezcan no está fuera, sino dentro de ti. Sí, la base de toda riqueza que sea sostenible, ya sea personal o familiar, empieza con la mentalidad. Como yo le digo jocosamente, la loca de la casa. Y ojo, no es cualquier mentalidad, es una que se enfoca en oportunidades, en crecimiento, en posibilidad. Y hoy vamos a profundizar juntos en cómo tú puedes entrenar esa mente para vivir, para crear desde la abundancia y cómo ese cambio interno puede reflejarse fuera de tu realidad patrimonial en muchas más oportunidades, en mejores decisiones y por supuesto un mejor bienestar para ti y para tus seres queridos. Pero primero quiero que aclaremos algo. ¿Qué es eso de mentalidad de abundancia y por qué es tan relevante para tu patrimonio? Porque muchos asocian éxito financiero únicamente a la capacidad de trabajo, de un conocimiento técnico o incluso de la suerte, pero la verdadera riqueza empieza cuando eliges creer que hay suficiente para ti, que el mundo está lleno de posibilidades, que puedes crearlas y que puedes expandirlas. Su lema, el lema de la abundancia es, si no alcanza la torta, pues fabricamos otra, pues no se limita a decir que solamente hay un pedacito que se va a acabar, como si lo hace una mentalidad de escasez. Ahora, tener mentalidad de abundancia significa elegir el enfoque de la oportunidad frente al miedo. Es reconocer que puedes a cualquier edad, en cualquier contexto, aprender, mejorar, multiplicar. Y ojo, no se trata de pensar solo en grandeza material. Yo quiero que quitemos ese enfoque de abundancia solamente para la parte material, sino una forma de ver la vida. Es un estado mental donde en vez de preocuparte por lo que te falta, agradeces lo que tienes y usas esa energía para crear. En vez de estarte comparando todo el tiempo, inspiras a otros y te dejas inspirar. Y en vez de estarte limitando, construyes un camino donde tal vez antes solamente veías un muro enfrente tuyo. Así que te hago esta pregunta, ¿tú te has dado cuenta de cómo las personas que prosperan no necesariamente son las que más recursos tenían al inicio, sino las que supieron aprovechar cada oportunidad y mantuvieron una actitud que es optimista y de aprendizaje? El primer paso hacia esa prosperidad patrimonial no es calcular, es creer que sí es posible, que tienes algo valioso para aportar y que por ende puedes multiplicar. Y en este punto yo te puedo dar cientos de ejemplos reales, porque lo primero que yo identifico en una asesoría, que en realidad es una conversación honesta sobre la vida, sobre el dinero, no es el monto que la persona tiene ni el tipo de inversión que quiere hacer, es su mentalidad. Después de estar haciendo este acompañamiento durante muchos años en procesos patrimoniales, yo he llegado a una conclusión muy clara. La mentalidad siempre precede la creación de patrimonio y te lo repito para que lo escribas en tu libreta. La mentalidad siempre va a preceder la creación de patrimonio, porque no significa que una mentalidad con escasez pues no pueda invertir. Claro que lo hacen, pero incluso puede tener buenos resultados en el corto plazo, pero difícilmente va a trascender. ¿Por qué? Porque una mentalidad de escasez está buscando todo el tiempo el atajo, la ventaja inmediata, el pero, la crítica, va a desconfiar todo el tiempo y es esa forma de pensar la que termina cerrando oportunidades antes de que puedan madurar. En cambio, cuando se tiene una mentalidad de abundancia, se está abierto a posibilidades, se tiene paciencia, se tiene visión clara y se tiene coherencia. Y por eso no solo se construye patrimonio, se sostiene y lo hace crecer en el tiempo. Así que vamos a empezar hablando de, bueno, ¿y cómo determinar el tipo de mentalidad? Entonces, hay creencias que son muy arraigadas en nuestro pensamiento que pueden estar bloqueando nuestro crecimiento y aunque ni siquiera las estamos identificando claramente, yo te quiero compartir aquí algunos de los mitos más comunes sobre el dinero.
Y la riqueza también, y sin darnos cuenta, nos pueden estar anclando a escasez. Así que presta atención. Si te identificas con una de ellas, tranquilos porque te voy a dar soluciones más adelante. El primero es una frase que muchas veces nos podemos estar escuchando o diciendo a nosotros mismos, y es que el dinero es solo para unos pocos afortunados. Y esa creencia nos aleja de la responsabilidad y del deseo de aprender, porque en lugar de esperar de que el dinero, estar esperando a que el dinero llegue por azar, el enfoque de abundancia nos va a animar a salir, a buscar, a prepararnos y a crear valor a partir de lo que sabemos hacer. El segundo mito común es, para crecer patrimonialmente hay que sacrificar muchísimo y hay que hacer muchas renuncias. Y ojo, sí, la prosperidad nace del esfuerzo porque no es gratis, pero también del gozo por lo que construimos, se disfruta el proceso, se aprende, se reinventa uno como persona y puede ser gratificante y placentero. El tercer mito común que escucho es que hacer dinero está mal visto. Tener mucho dinero te hace una mala persona. Y el dinero, ojo, como la salud y como las relaciones, es un aspecto fundamental de la vida. Requerimos de él para poder vivir. Así que hablarlo con transparencia, compartir los aprendizajes y los retos, nos va a enriquecer a todos y nos permite crecer sin tabúes. Y por eso es que es importante desde chiquitos en nuestras familias hablarle a nuestros hijos sobre estos ítems. El cuarto es invertir es muy arriesgado y eso es solo para gente experta y la educación financiera hoy en día está disponible como nunca antes. Invertir, aprender, diversificar. Cualquier persona que lo busque, que pregunte y se acompañe de buenos profesionales lo puede hacer. Así que quiero que pienses en cuáles de esos mitos, algunos de ellos, hay muchísimos, pero te hago como los que más resuenan, pueden estar presentes en tu vida, en tu entorno, en la gente con la que más socializas. Hoy que vayas a sentarte a comer, a almorzar en un grupo de amigos, con tu familia, escucha lo que dicen, escucha cómo se habla del dinero e identifica el tipo de mentalidad. ¿Cómo cambiaría esa realidad que tú tienes si tú eligieras reemplazar esos pensamientos por una creencia que fuera más expansiva, donde el dinero se vuelve tu aliado para tu desarrollo? No el fin último, pero sí un medio para lograr bienestar. Así que voy a enseñarte en este momento y anota ahí en tu libreta cómo podemos entrenar esa mente para la abundancia. Cuando hablamos de mentalidad de abundancia, ojo que no estoy hablando de que vamos a empezar a hablar y a decir frases de que yo lo atraigo todo, yo lo merezco todo, el dinero viene a mí gratis. No, muchas veces la conversación se queda en frases bonitas, en pensar positivo simplemente o en repetir afirmaciones frente al espejo. Yo no estoy hablando de ese tipo de abundancia, pero la verdadera abundancia no es un estado solamente emocional, es una forma de vivir, es una forma de pensar y de actuar todos los días. No solamente con lo que yo digo lo voy a traer, sino hay coherencia en las cosas que yo estoy haciendo a diario. Y después de acompañar años estos procesos patrimoniales, yo he entendido que la mentalidad de abundancia se construye. Mira, hábitos muy concretos que te los voy a entregar en este momento y que realmente son oro y muy sencillos. Y vas a ver que poco tienen que ver con la cantidad de ceros que tenga tu cuenta de ahorros. Así que el primero, un hábito tan sencillo pero tan poderoso que es el agradecimiento. Una persona con mentalidad de abundancia no se levanta pensando en lo que le falta, sino en lo que ya le ha sido provisto. Reconoce que hay oportunidades, las relaciones que tiene, los aprendizajes que se puede llevar ese día y ese enfoque cambia completamente la manera en que tú administras lo que tienes. Así que ese es mi primer consejo. Agradece por lo que tienes hoy. El segundo hábito es la visión con propósito. Miren, no se trata solo de imaginar que tengo más dinero en la cuenta y que por eso va a llegar a mí. No, se trata de preguntarnos, ¿para qué quiero crecer? ¿A quién le va a beneficiar ese patrimonio? ¿Qué legado quiero dejar? Un tema del que hemos hablado muchísimo en la libreta. Y la abundancia sin un propósito va a terminar vacía, pero cuando tú tienes un propósito claro, el dinero va a encontrar la dirección. El tercer hábito que quiero que te anotes allí es alimentar esa mente con sabiduría. Ojo, no solo de información financiera, sino con principios básicos de administración de dinero.
que te rodeen de personas que eleven la conversación que tienes acerca del dinero, que si conoces a alguien que ya identificaste, oye, esa persona es una persona con mentalidad de abundancia, yo la voy a invitar a tomarse un café, yo la voy a invitar a almorzar, yo quiero nutrirme de esas personas, yo quiero que sean mis amigos, yo quiero leer contenido que forme el carácter, que te ayuden a tomar decisiones con prudencia. Y eso no solo para las decisiones financieras, para cualquier decisión que tomes en la vida, porque la abundancia no se sostiene solo con rentabilidades, ojo, se sostiene con sabiduría, con buenas decisiones. Otro hábito, el número 4 que quiero que te anotes, es la generosidad. Miren, mis queridos, la mentalidad de escasez lo retiene todo por miedo, porque siente que si da, se va a quedar. Y eso es una mentalidad de escasez, porque siente que hay límite que se va a acabar. La mentalidad de abundancia, en cambio, comparte. ¿Por qué? Porque confía, porque sabe que hay más. Y es impresionante ver cómo las personas que aprenden a dar también van a desarrollar una relación mucho más sana y mucho más equilibrada con el dinero, porque no sienten que si no lo retienen no los va a tener. Y yo siempre he dicho que el dinero es como ese novio o esa novia tóxica, que si tú lo retienes sale corriendo. Entonces tienes que saber llevarlo con calma. Mi quinto consejo y mi quinto hábito es que después viene toda la parte en que la abundancia no empieza con grandes cifras, empieza con esos hábitos simples. Mira, el tema de presupuesto, de ser ordenado. El orden es un principio de abundancia. Ahorrar con disciplina, cumplir tus compromisos. Si adquiriste y si te llevaste unas deudas porque no pudiste esperar a cambiar de celular, a cambiar de carro, etcétera, con lo que tenías, pues toma el compromiso y cúmplelo. Llevar el orden en las cuentas, tomar decisiones coherentes. Quien es fiel en lo pequeño se vuelve capaz de administrar lo grande. Así que si tú aprendes a administrar lo que tienes hoy, créeme que se te dará más. Y mi sexto consejo tiene que ver con el trabajo interior que tenemos que hacer a diario de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos, porque tú sabías que somos un disco rayado, el 90% de los pensamientos que tenemos son los mismos del día anterior. Y eso se le conoce como el teorema del pensamiento empobrecido. Nuestro cerebro guarda energía, no quiere desgastarse y por eso piensa lo mismo. Hay que hacer un esfuerzo para cambiar esos pensamientos y ahí es donde tenemos que empezar a identificar qué de lo que decimos, qué de lo que hacemos en un día está demostrando que hay escasez. Cuando estás pensando que esto no es para mí, el dinero siempre se me va, hey, ya es tarde para empezar de nuevo, ya es tarde para cambiar de rumbo, quiero que te sientes a pensar y decir, reconocer que eso es un pensamiento que te está generando un disco rayado todos los días y que es hora de empezar a trabajar, porque la mentalidad de abundancia no está ignorando esos pensamientos, ojo, los confronta, los transforma por unas decisiones conscientes. Y finalmente te voy a dejar el último, es que la abundancia se construye en comunidad, porque las personas que crecen patrimonialmente no lo hacen solas, están buscando consejo, están buscando rodearse de personas que piensan en grande, que comparten sus procesos, sus aprendizajes, sus fallas también, y tú puedes aprender de esas personas, porque la abundancia no es solamente lo que acumulas, es lo que eres capaz de sostener, de multiplicar y de compartir. Y todo eso siempre va a empezar aquí, en nuestra mente. Así que esos hábitos que te acabo de dar, sencillos, no estoy hablando ni siquiera que tengas que irte a ahorrar e invertir, no, empezar a pensar en lo que pensamos todos los días y empezar a actuar con conciencia y con intención. Eso, que lo apliques con consistencia, generar una base sólida en la construcción patrimonial, créeme, te va a ayudar a crecerlo. ¿Por qué? Porque preparar tu mente a reconocer y aprovechar oportunidades que ni siquiera te estabas imaginando. Y tal vez te estés preguntando, eso suena muy interesante, Natalia, pero ¿cómo cambia realmente mi realidad financiera si yo empiezo a trabajar mi mentalidad de abundancia con las cosas que me dijiste? A ser agradecido, a ser ordenado, ¿cómo eso lo puede cambiar? Y mira, la respuesta es directa. Comienzas a detectar oportunidades donde antes solo veías límites. Tomas mejores decisiones, no solo con tu dinero, porque lo haces desde la calma, desde la confianza, no desde el miedo. Te abres a aprender, a pedir ayuda, a asociarte con quienes suman y aportan a tu vida. Disfrutas del proceso, eso hace parte importante. Celebrar avances, abordar los retos como un aprendizaje, no como castigo y que no te dejen allí frustrado de por vida. Y el dinero se convierte en esa herramienta, no en una fuente de ansiedad, no en una fuente en que yo tengo que conseguir y acumular y guardar.
dejas de tener una mentalidad de deuda para que puedas construir y empieces a tener una disciplina en el ahorro. Principios como la gratificación diferida, es decir, soy capaz de esperarme a tener eso con tal de no tenerlo a varias cuotas y a muchos intereses en mi cuenta para progresar, también es parte de la mentalidad de abundancia. Así que te voy a compartir la historia real de una clienta que me ha marcado profundamente, porque ella es madre de 2 hijos, llegó a una asesoría con una sensación muy pesada en el corazón, ella trabajaba todos los días, hacía todo lo que estaba a su alcance en sus manos, pero sentía que el dinero se le escapaba entre los dedos. Yo pienso que muchos alguna vez hemos sentido eso. Su mayor miedo no era quedarse sin ingresos, ¿sabes? Sino no poder ofrecerle a sus hijos un futuro distinto al que ella había tenido. Y cuando empezamos a conversar me di cuenta de que el problema no era solo financiero, era una mujer capaz, era una mujer disciplinada, con un gran sentido de responsabilidad, pero estaba mirando su vida siempre desde la escasez. Veía deudas, no veía habilidades, veía límites, no veía oportunidades, veía sacrificio en todo, pero no veía valor en lo que ya había construido. Y así que antes de que habláramos de inversiones, de temas de cómo podría empezar a generar ese futuro financiero para sus hijos, empezamos por algo mucho más simple: cambiar el enfoque. Cada semana la llevaba a identificar logros por pequeños que fueran, empezó a ordenar sus cuentas, a reconocer sus talentos, a hablar con otras personas, a abrirse a nuevas posibilidades. Y ese pequeño cambio de mentalidad fue el verdadero punto de quiebre, porque primero logró establecer un fondo de ahorro para sus imprevistos, después se atrevió a usar una habilidad que tenía como olvidada para generar un ingreso adicional al que ya tenía, y con el tiempo ese ingreso se convirtió no solo en un negocio familiar, sino la fuente para generar inversiones a futuro. ¿Qué fue lo más valioso allí? No fue el dinero, fue la tranquilidad que ella empezó a sentir en su casa, la seguridad con la que empezó a tomar decisiones y ver a sus hijos crecer en un ambiente donde el dinero dejó de ser esa fuente de miedo y se convirtió en una herramienta de oportunidades. Y eso es lo que hace una mentalidad de abundancia. No cambian los números, cambian las historias familiares. Así que vamos a llevar eso de la inspiración a la acción. Te voy a proponer ya 3 pasos para que apliques desde hoy mismo y que puedas empezar a tener abundancia financiera desde hoy. Lo primero que vas a hacer es un autodiagnóstico de tu relación con el dinero. Es muy sencillo. Te vas a tomar unos minutos y te vas a responder honestamente. ¿Cómo hablas del dinero en tu casa? Lo vas a fijar. ¿Qué historias te cuentas sobre tu capacidad para prosperar? ¿Qué emociones predominan cuando piensas en tu futuro financiero? Ahí vas a identificar cuál es esa relación. Lo segundo, te vas a establecer una meta financiera alcanzable. No hablo solo de una cifra, sino de un objetivo que realmente te motive. Puede ser crear un fondo de tranquilidad si no lo tienes, crear un fondo para educación de tus hijos, preparar ese viaje que siempre has soñado o iniciar tu primer portafolio de inversiones. Escribe esa meta y quiero que empieces a actuar en pos de ella. Y lo tercero es que empieces a elegir un nuevo hábito financiero e incorpóralo. Ya sabes que un hábito se forja en 21 días, así que te voy a dar un ejemplo. Si el hábito es agradecer, pues anota y agradece cada ingreso, por pequeño que sea. Dedica 10 minutos diarios a formarte en temas patrimoniales. Si hoy sientes que eso no es tu fuerte, conversa abiertamente con un familiar sobre el próximo paso que quieres dar financiero y dar espacio en tu presupuesto para la generosidad. Te aseguro que te va a sorprender los resultados porque la constancia es la que crea tu realidad. Así que con esos 3 pasos no tienes excusas para no empezar. Y recuerda, la libertad financiera y la abundancia son solo caminos, no son los destinos. Así que cada día es una nueva invitación a crear, a aprender, a agradecer y a expandirte. Tu patrimonio al final va a ser el reflejo en cifras de lo que cultivas por dentro, de esas creencias, de esos hábitos y de esa visión. Y si hoy tú has sentido dar ese primer paso y transformar desde la raíz tu relación con la prosperidad, tengo una invitación especial para ti. En pantalla vas a ver un código QR. Escanéalo ahora mismo y agenda una sesión de diagnóstico patrimonial personalizada, y ese es el espacio perfecto para analizar ese punto de partida, identificar tus bloqueos, diseñar un plan a tu medida para multiplicar tu patrimonio
construido siempre desde la abundancia y el bienestar. Te acompañaré personalmente en ese viaje. Recuerda que no estás solo en estos procesos, la prosperidad compartida es mucho más poderosa. Así que te invito a que des ese primer paso, el resto del camino lo recorreremos juntos. Y recuerda además reservar este espacio en tu agenda para que sigamos aprendiendo con la libreta financiera. Hasta la próxima.